México, al igual que la gran mayoría de los países en el mundo, se encuentra sujeto a una variedad de fenómenos naturales que constituyen riesgos de desastre y cuyos efectos pueden resultar en importantes consecuencias económicas y sociales que comprometan la estabilidad y seguridad de una determinada región. Por ello es importante reflexionar acerca de las repercusiones de los desastres naturales desde sus diferentes perspectivas, incluida la urbano-arquitectónica, con la intención de establecer las estrategias de prevención más adecuadas en función de los tipos de riesgo, contribuyendo con ello a mitigar sus efectos. Pero, ¿qué es un riesgo? De acuerdo a la Guía para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos, elaborada por el Centro Nacional de Prevención y Desastres Naturales, CENAPRED, cualitativamente un riesgo se refiere a la probabilidad de que ocurran daños, pérdidas o efectos indeseables sobre un sistema constituido por personas, comunidades y sus bienes como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos perturbadores en ciertos sitios o regiones, constituyendo una amenaza. De manera general, los riesgos pueden identificarse en dos grandes categorías que son los riesgos antrópicos y los riesgos naturales. Los riesgos antrópicos hacen referencia a las probabilidades de daño, pérdidas o afectaciones sobre un determinado sitio o región a causa de las actividades humanas, principalmente aquellas que tienen que ver con el sector industrial y que implican el uso de materiales químicos o biológicos que son peligrosos para el ser humano. Algunos ejemplos de este tipo de riesgos son derrames de combustible, explosiones por materiales inflamables, afectaciones a la salud de la población por exposición a sustancias tóxicas, incendios, entre otros. En cuanto a los riesgos naturales, que es en los que nos enfocaremos en este video, se puede señalar que son aquellas probabilidades de daño, pérdida o afectaciones de un determinado sitio o región a causa de fenómenos naturales como pueden ser sismos, tsunamis, inundaciones, ciclones, tormentas, entre otros. Los riesgos naturales, de acuerdo a su origen, se dividen en riesgos geológicos y riesgos hidrometeorológicos. Los riesgos geológicos están relacionados a los fenómenos en los que interviene la dinámica de los materiales al interior o en la superficie de la Tierra, encontrándose dentro de esta categoría los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis y los movimientos de laderas y suelos. En lo referente a los sismos, estos pueden ser definidos como movimientos repentinos en la superficie de la Tierra que se producen por el rompimiento de la corteza terrestre, generando vibraciones que se propagan en diferentes direcciones, teniendo una duración e intensidad variable. El 80% de la actividad sísmica en el planeta se ubica dentro del cinturón circunpacífico o también conocido como el cinturón de fuego, el cual incluye las costas asiáticas y americanas. En México, la mayor parte de los sismos se origina por el movimiento de las placas tectónicas de Cocos, de la Ribera, del Pacífico, del Caribe y de Norteamérica, siendo los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco los que mayor sismicidad presentan en la República Mexicana, al ubicarse en ellos zonas de epicentro. En el caso de la Ciudad de México, debido a las características de su terreno y a la cercanía con las zonas epicentrales de la costa del Pacífico, se han presentado sismos de gran magnitud que han resultado catastróficos para la ciudad. Tales son los casos de los sismos de septiembre de 1985 y de 2017. El sismo del 19 de septiembre de 1985 puso de manifiesto la necesidad de crear un sistema capaz de articular las acciones y estrategias a seguir ante situaciones de desastre en el país, dando origen así al Sistema Nacional de Protección Civil. De la misma forma, los resultados del sismo pusieron en evidencia las carencias que en términos de construcción existían en la ciudad, ya que colapsaron decenas de edificios provocando la muerte de miles de personas y cuantiosas pérdidas económicas, por lo que los reglamentos y normas de construcción se modificaron con la intención de garantizar la seguridad estructural de los edificios y construcciones en general. Los sismos son de los principales fenómenos que representan riesgos geológicos en México, por lo que desde la perspectiva urbano-arquitectónica resulta fundamental tener en cuenta las consideraciones estructurales que contemplan la incidencia de los sismos sobre las edificaciones, convirtiéndose en una variable dentro del diseño de cualquier construcción.
Otro de los fenómenos geológicos que constituye un riesgo natural para las comunidades son las erupciones volcánicas, las cuales pueden ser definidas como un proceso de expulsión de rocas fundidas o magma y gases que se encuentran en la parte interna de los volcanes activos. México cuenta con varios volcanes localizados principalmente en la región circunpacífica, cuya tasa promedio de erupción durante los últimos 500 años ha sido de 15 erupciones por siglo, de acuerdo al CENAPRED, de las cuales las más destructivas han sido las del volcán de Colima en 1576 y 1818, las del volcán de San Martín Tuxtla en 1664 y 1793 y las del volcán Chichón en 1982, causando importantes pérdidas para las comunidades aledañas. A partir de los antecedentes y análisis sobre los peligros volcánicos existentes en cada región, se han desarrollado mapas de riesgo, a través de los cuales es posible aproximar el alcance y trayectoria teniendo en cuenta diferentes escenarios para las manifestaciones volcánicas. Tales son los casos de los mapas del volcán del Popocatépetl y del volcán del Colima, ambos publicados por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Pese a que las zonas aledañas a los volcanes activos representan un riesgo natural, existen comunidades que han asumido ese riesgo debido principalmente a las condiciones favorables que se presentan para el desarrollo de actividades agrícolas, por lo que es fundamental establecer las estrategias de protección civil que permitan gestionar los riesgos y poder reaccionar ante una erupción volcánica, desplazando a la población a un área de seguridad. Desde la perspectiva urbano-arquitectónica, es posible contribuir a la gestión de riesgos volcánicos mediante la implementación de medidas estructurales para reducir la vulnerabilidad de las comunidades, a través de la construcción de obras de ingeniería que permitan contener o desviar en medida de lo posible el material producto de las erupciones. Asimismo, es importante desarrollar obras de infraestructura vial para movilizar eficazmente a la población ante una situación de riesgo. Otro tipo de riesgo geológico a tener en consideración es el que se refiere a los movimientos de la superficie del terreno, los cuales pueden manifestarse por medio de la inestabilidad de laderas naturales, flujo de lodos y escombro, hundimiento regional y local y el agrietamiento del terreno. La inestabilidad de laderas naturales se refiere a los desplazamientos de masas térreas que se presentan por los procesos geodinámicos y gravitacionales, los cuales modifican la forma del terreno, afectando principalmente a las laderas consolidadas a partir de un proceso geológico natural. Los flujos de lodo y escombro son la combinación entre material térreo y agua producto de lluvias o cauce de ríos, los que dan como resultados arroyos de lodo que fluyen de acuerdo a las condiciones topográficas del sitio. Por su parte, los hundimientos se refieren a los descensos de la superficie del terreno, fenómeno que generalmente está asociado a la extracción de aguas subterráneas. Dependiendo de su extensión y características, los hundimientos pueden ser regionales o locales. En cuanto a los agrietamientos del terreno, se puede señalar que son manifestaciones a partir de desplazamientos verticales y horizontales que causan una ruptura en la superficie y la variación de alturas entre diferentes partes del terreno. Los movimientos del terreno natural son de los riesgos geológicos que se presentan con mayor frecuencia, particularmente en la época de lluvias. Debido a que 2/3 partes del territorio nacional están conformados por sistemas montañosos en los que se conjugan factores climatológicos, geológicos, geomorfológicos y estructurales, gran cantidad de comunidades están expuestas a sufrir desastres por este fenómeno, por lo que es imprescindible contar con las estrategias y acciones que permitan prevenir y en su caso reaccionar ante esta situación. Desde la perspectiva urbano-arquitectónica, es fundamental estudiar las características geológicas y topográficas del sitio, identificando zonas de posible riesgo como pueden ser laderas con inclinaciones pronunciadas, cauces de ríos, conformación de suelos con poca resistencia, conformación de cavidades subterráneas, entre otras, con la intención de establecer las estrategias de diseño que permitan la contención y estabilización del terreno y la estructura de las construcciones. Finalmente, dentro de los riesgos geológicos están los tsunamis, los cuales pueden ser definidos como la secuencia de ondas que se generan en el fondo de los océanos cuando ocurre un sismo, cuyos resultados son olas de gran altura cercanas a la costa que al chocar con la tierra provocan grandes daños. En el caso de México, los tsunamis se presentan en la costa occidental con poca frecuencia, generando olas
que en la mayoría de los casos no sobrepasan los 3 metros de altura, por lo que estos fenómenos se consideran de bajo riesgo. A lo largo de la historia y con formación de la Tierra, los fenómenos geológicos se han manifestado de manera constante, por lo que seguirán ocurriendo bajo una lógica y condiciones similares, como puede ser su ubicación o intensidad. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se desconoce con precisión en qué momento y bajo qué circunstancias se presentarán. Otro tipo de riesgos a causa de los fenómenos naturales son los riesgos hidrometeorológicos, los cuales pueden estar presentes principalmente por medio de la precipitación pluvial, heladas, ciclones tropicales e inundaciones, cuyo impacto, al igual que el de los fenómenos geológicos, puede provocar desastres que lleven a la pérdida de vidas humanas y daños materiales de gran importancia para una región. La precipitación pluvial es cualquier forma de agua, sólida o líquida, que por efecto de la gravedad cae de la atmósfera y se deposita en la superficie de la Tierra. Dependiendo de sus características físicas e intensidad, se puede presentar como lluvia, llovizna, nieve o granizo. La precipitación pluvial es el resultado de un proceso de condensación de la humedad o vapor de agua presentes en el aire. La humedad es producida debido a la evaporación de los cuerpos de agua como son océanos, mares, ríos, lagos y suelos, así como la evapotranspiración de plantas y animales. El riesgo por este tipo de fenómenos se presenta cuando, debido a la intensidad y frecuencia de la precipitación, se generan inundaciones u obstrucciones de los elementos de infraestructura que pudiesen derivar en afectaciones mayores y causar daños materiales y, en casos extremos, la pérdida de vidas humanas. En el caso de las tormentas de granizo, dependiendo del tamaño de los cuerpos formados por hielo, las afectaciones también pueden verse reflejadas en la destrucción de plantíos o sembradíos en zonas rurales y en zonas urbanas en afectaciones a las edificaciones, infraestructura y objetos como vehículos. Desde la perspectiva urbano-arquitectónica, es importante considerar dentro de las estrategias de diseño los elementos que contribuyan a facilitar los recorridos y desalojo del agua producto de las precipitaciones, como lo son cubiertas con pendientes pronunciadas y sistemas de desagüe eficiente con los dispositivos necesarios para evitar su saturación u obstrucción. Otro fenómeno hidrometeorológico son las heladas, las cuales se presentan cuando la temperatura del aire húmedo próximo a la superficie de la Tierra baja a 0 o menos grados centígrados en un lapso de 12 horas. En México, el mayor impacto de las heladas y bajas temperaturas ocurre entre los meses de noviembre y enero. Una de las consecuencias es el incremento de enfermedades respiratorias en la población. Dentro de los riesgos más importantes por las heladas están la pérdida de plantíos o cosechas, así como la pérdida de ganado. Los estados con mayor afectación son Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Otro tipo de fenómenos hidrometeorológicos son los ciclones tropicales o también conocidos como huracanes, los cuales son una masa de aire caliente y húmeda con fuertes vientos que giran en espiral circundando una zona central de baja presión y dan como resultado lluvias intensas, fuertes vientos y grandes oleajes. En México, los ciclones provienen de la sonda de Campeche, Golfo de Tehuantepec y Caribe y suelen comenzar a principios del mes de mayo en la costa del Pacífico y en junio en la costa del Atlántico, teniendo fin en ambas costas en el mes de noviembre. El trayecto que seguirán los ciclones corresponde a las condiciones climatológicas, pudiendo tocar tierra o no. Por lo general, se puede pronosticar su patrón de movimiento. Sin embargo, existen casos en los que las variaciones constantes alteran los pronósticos y no es posible determinar su comportamiento. A través del pronóstico de la trayectoria de los ciclones, es posible guiar las estrategias para proteger a la población y mitigar los riesgos que este fenómeno conlleva. Generalmente en las zonas costeras, en las que existe una alta probabilidad de ciclones, las construcciones son diseñadas teniendo en cuenta los fuertes vientos que pudieran incidir sobre las edificaciones, incorporando los refuerzos estructurales adecuados, así como los materiales de alta resistencia y dispositivos de protección. Otro de los fenómenos hidrometeorológicos que se presenta con frecuencia son las inundaciones, las cuales pueden ser definidas como áreas o zonas de la superficie terrestre que han sido cubiertas parcial o totalmente por agua.
permaneciendo este elemento un cierto tiempo, generando afectaciones a la población. Las inundaciones pueden tener diferentes orígenes, como lo son el exceso de precipitación pluvial, el desbordamiento de ríos, el ascenso del nivel del mar o la ruptura de diques y presas. Este fenómeno se presenta cuando el agua no logra ser desalojada o absorbida por el suelo y la vegetación del sitio, sobrepasando los 25 centímetros de altura y algunas veces alcanzando varios metros. Algunos de los factores que están involucrados en las inundaciones son la forma en la que se distribuye la lluvia, la topografía, las condiciones y proximidad de los cuerpos de agua, el tipo de suelo y subsuelo, entre otros. En el caso de México, debido a sus características geográficas, las inundaciones son un fenómeno que se presenta con cierta frecuencia. De acuerdo al CENAPRED, cualquier región del territorio nacional está expuesta a sufrir inundaciones, principalmente en las zonas bajas o de costa, por lo que es importante establecer las estrategias que permitan mitigar las afectaciones por este fenómeno. Desde el ámbito urbano arquitectónico, es fundamental que para el desarrollo de cualquier proyecto se identifiquen en la etapa de investigación y análisis los posibles riesgos a causa de fenómenos naturales. Para ello es importante conocer dónde, cuándo y cómo afectan, considerando su incidencia en los asentamientos urbanos y en la infraestructura del entorno. Como señala el CENAPRED, base fundamental para el diagnóstico e identificación de los riesgos naturales proviene del conocimiento científico de los fenómenos. Este es principalmente materia de las ciencias geológicas y atmosféricas que estudian los mecanismos. El conocimiento de los fenómenos naturales y los posibles riesgos en el sitio a intervenir permitirán incorporar dentro del diseño de los objetos urbano-arquitectónico las estrategias para mitigar los efectos ante posibles desastres, coadyuvando a evitar, en medida de lo posible, la pérdida de vidas humanas y daños materiales que pongan en riesgo la estabilidad económica de una región.